Hablaremos, querido. Sí, ya lo ampliamos. Bienvenido, Gaby. Dale, gracias. Te quería saludar porque quiero que te sumes también a la charla que vamos a mantener ahora con Juan Pablo Durán. Formó parte y además también exfuncionario. Hoy por hoy está dedicado a un laburo que desde hace tiempo que tiene, que es una consultora Durán y Asociados. Y bueno, pero ahora se va a dedicar mucho más a eso, me decía. Juan Pablo, bienvenido, amigos. ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Gracias. Un placer saludarte. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. A charlar con nosotros, porque en su consultora se dedica a encuestas, se dedica también a trabajos puntuales dentro de las políticas aplicadas. Y la charla con él es un poco para conocer en qué situación estamos según la evaluación que se está haciendo. Bueno, se terminó un nuevo gobierno municipal, comenzó otro, el gobierno político provincial también, comenzó con una nueva impronta, Osvaldo Jaldo. Sí. Cambios en la política tucumana, más allá de con el mismo signo político en algunos casos, pero con otro tipo de impronta, ¿no? Sí, yo observo una suerte de reconfiguración de la política, ¿no? De la utilización de nuevos códigos, una necesidad de cambiar lo que es la vieja política, como la conocemos siempre. Sí. El caso puntual del gobierno de la provincia lo veo a Jaldo muy pluralista a la hora, digamos, de acordar con actores que no fueron parte del oficialismo, sino de la oposición. Me hace acordar de alguna manera al Néstor Kirchner del 2005-2006, cuando lanzó la transversalidad, cuando hizo alianzas para garantizar gobernabilidad con sectores del radicalismo y de otros espacios. Y lo veo a Jaldo también en ese proceso. Y no creo que sea solamente de Jaldo, sino creo que la política está demandando eso, la sociedad está demandando eso. En el sentido de ver, era muy raro verlo a Jaldo para nosotros, ¿no? Para los tucumanos, que siempre la política fue una pelea constante y una interna constante entre los espacios, en la asunción de, por ejemplo, del intendente de Yarabuena, de la intendenta de Bellavista. Bueno, son gestos por ahí que uno dice, bueno, algo está cambiando, es profeso esto, digamos, se está haciendo por una intencionalidad política. Yo creo que sí, que se está buscando llegar a la sociedad con otro tipo de mensaje, ¿no? Está muy cansada la gente de las peleas eternas de los políticos y que no le solucionan en definitiva los problemas, ¿no? Que es para eso está la clase política, para solucionar problemas y no para estar en esas peleas constantes. Entonces creo que hay un cambio en ese sentido. Se ha comenzado a interpretar a la sociedad de alguna manera y están actuando en consecuencia, ¿no? ¿Será motivado por los resultados de las PASO, Juan Pablo? En general, creo que la pandemia ha reconfigurado el escenario político, ¿no? No solamente acá, sino en el mundo y en la región también. De hecho, de que la mayoría de los países en Latinoamérica, de los oficialismos que pelearon con la pandemia, perdieron después en las elecciones. O sea, la gente lo castigó por mala gestión, bueno, por problemas. Entonces, como que de a poquito se va a ir dejando de lado la política por sí misma para darles un perfil de gestión a los gobiernos. Eso es lo que se está buscando para generar empatía y generar consenso con la sociedad. Algunos de los guiños yo lo leía como un guiño, pero consultarte justamente que Jaldo ha tenido con esto de reducir algunos ministerios, Sí. de achicar, yo no sé si son guiños, por ejemplo, a un posible gobierno de Milei, si son guiños a una interpretación de lo que ha votado la gente también en esa primera vuelta, es decir, bueno, la gente quiere un Estado más chico, yo lo achico. ¿Cómo lo lees vos? Mira, la política cabalga siempre en base a las demandas y a las necesidades de la gente. Si la gente en algún momento está anestesiada, impávida, hay abulia, no le importa, los gobiernos avanzan, o sea de cualquier signo político, avanzan y no toman recaudo en ese tema. Cuando la sociedad empieza a despertarse, empieza a ser un poco más racional de lo que está pasando, bueno, se empiezan a acomodar. Y esto creo que también tiene que ver con la tendencia de este candidato que ha surgido, digamos, del programa de televisión, y que se ha convertido, ¿no?, en un candidato a presidente con posibilidades reales de poder ser presidente. Y creo que la política también va a consecuencia de eso, de tratar de no ser tan extremista, como me refiero a Milei cuando digo de este candidato, pero sí tratar de ir en ese discurso, ¿no?, de tratar de mostrar que va a haber austeridad, de mostrar que hay reducción del gasto público. Bueno, todos son de alguna manera propuestas que veremos si se dan, ¿no?, en el futuro, ¿no? Porque
reducir el gasto político, el gasto público significa menos política, y menos política significa también menos capacidad y posibilidad de poder seguir en la política para lo que están ahora. ¿Qué análisis haces del resultado de las PASOs? No de las presidenciales, sino de las PASOs, ¿no? ¿Qué análisis haces? Porque no solamente acá, me pregunto yo, ¿no? Hay un candidato, Milei, en donde de repente, no sé, a todos nos movió el piso el resultado, pero hay una lectura muy profunda que hay que hacer ahí. Vos me decís que la política hoy hay un cambio, posiblemente por la aparición de este personaje, pero hay un mensaje interno que va mucho más adentro y profundo, y especialmente generacional, porque los jóvenes hoy, por su rebeldía, porque han notado en este personaje una postura hasta violenta, te diría, parte del enojo de la adolescencia. ¿Qué lectura se puede dar? Con ese tema, de los adeptos, ¿no? a los políticos o a las figuras que aparecen, siempre la juventud fue el reservorio, ¿no? de esas cuestiones revolucionarias que siempre aparecieron en la historia. En los 70 hubo una juventud, digamos, revolucionaria que era de izquierda. Después, con la aparición de Néstor Kirchner, también apareció la cámpora y los jóvenes enamorados de Néstor Kirchner, de una figura, digamos, que era muy importante en ese momento, de izquierda o centroizquierda, si se quiere, y hoy aparece totalmente reconvertida ese núcleo ideológico apoyando a una persona de extrema derecha o de populista derecha, porque Milei, haciendo un análisis bien exhaustivo de su perfil político, no es un liberal. Un liberal, en primer lugar, respeta la opinión del otro. Un liberal no hace populismo, un liberal no te sortea el sueldo, digamos, para generar adhesión. Pero creo que lo que está haciendo Milei, bueno, ha generado en los jóvenes esta suerte, digamos, de obnubilación. ¿Por qué? Porque Milei no caracteriza al político tradicional, es más, caracteriza a la antipolítica, viste como un rockstar, tiene un perfil donde pudo colarse entre los jóvenes sin hablar de política. Y eso, bueno, es un logro para él. Pero creo que es un producto, ¿no? Es un producto, digamos, que está manejado, lo vemos hoy a través de... Sabemos quién es su verdadero jefe, hoy es Mauricio Macri. Entonces creo que, con lo que te decía, las apariciones de estos líderes así, bueno, no es la primera vez que pasa. Ya apareció en su momento, hace mucho tiempo atrás, en la segunda mitad del siglo XX en Alemania. No quiero compararlo, pero tiene características con estos líderes populistas que vienen de la nada, que logran posicionarse en la sociedad y después, bueno, dan ese salto y dan esa explosión, ¿no? de mediatización que hacen que, bueno, que pueda lograr instalarse hasta el punto tal de poder llegar a ser presidente. Porque hoy tanto Milei como Massa tienen las mismas posibilidades de ganar. Sí, y una de las cosas que todo el mundo plantea es, y bueno, está bien, puede ganar, pero después tiene que gobernar. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene en la Cámara muy poca representación. ¿Cómo se hace en el caso ese para además practicar tantos cambios como los que anuncia, ¿no? Que algunos son cambios sustanciales? Claro. Mira, antes de ir a ese tema, ¿cómo está el escenario pre-balotaje? Está muy convulsionado, hay mucha confusión del votante. De los dos lados, ¿no? Tanto del gobierno como de hoy de la oposición, de que la encarna a Milei con Macri como su principal padrino. ¿Por qué? Porque el electorado de Milei es un electorado muy duro, muy de núcleo duro, muy radical en el sentido de las ideas, que lo apoyó a Milei justamente por su pensamiento radical, ¿no? Por estar en contra de la casta, por el tema de incendiar el Banco Central, por el tema de la motosierra. Bueno, fueron aspectos que fueron seduciendo a esa porción dura del electorado que le permitió a Milei crecer. Pero Milei ha logrado ya un techo. O sea, Milei no puede crecer más con ese discurso. Por eso, bueno, ahora de pasar de eso una semana a criticarlo Juntos por el Cambio, a decir que es más de lo mismo, que es la casta, de decirle montonera a Patricia Bullrich, hoy se abraza con ella, y esto le genera mucho ruido al adepto, al votante de Milei, que dice, bueno, entonces, ¿cómo viene la mano? ¿O es casta, o no es casta, o simplemente
me junto con este otro grupo con el solo hecho de llegar, y a- nada más de llegar al poder. Además, esa actitud es una de las que más suele repudiar la gente del político, esa de Claro, darse vuelta, de exacto. cambiar. Y quizás el grupo duro de jóvenes que son de alguna manera fanáticos de Milei, esto lo pueda pasar desapercibido o no darle importancia, pero para el sector de que Milei quiere cooptar, que es el sector de Juntos por el Cambio, que también es de derecha pero un poco más mesurado, la gente está desorientada. Y con el tema del gobierno, de alguna manera también, porque uno dice, bueno, un candidato que de alguna manera es responsable de la situación económica que estamos viviendo, te promete hacer cosas después del 10 de diciembre, y la gente, todo el mundo dice, ¿por qué no lo hace ahora? Bueno, ese pensamiento está primando entre los dos, pero creo que se está imponiendo el sector conservador de la sociedad, es decir, bueno, ante el abismo, ante saltar en un avión sin paracaídas, bueno, prefiero esta parte donde sé que lo conozco y de alguna manera está mostrando, me refiero a Massa, una actitud más presidencialista si se quiere. Hay un mensaje claro de Massa que fue hace un día, donde el senador Pablo Yedlin repudia de alguna manera al grupo Hamás y cuestiona la opinión de Cancillería de Nación, donde él hablaba y decía que, de alguna manera cuestionaba al gobierno de Israel por el ataque, ¿no? Entonces Yedlin sale a bancar al Estado de Israel diciendo que Hamás es un grupo terrorista que no se puede bancar, y Massa hace un retweet de Yedlin. Entonces, mostrando de alguna manera una diferenciación con el kirchnerismo duro, cosa que no hizo Scioli en el 2015 con el cristinismo, porque si Scioli quizás se diferenciaba de Cristina en el 2015, capaz que era presidente ahora. Claro. Ese es el detalle, ¿no? Un par de cosas que me nacen. Sí. Pues es que los argentinos tenemos una rebeldía siempre, ¿no? Sí, en todo. Somos de enojarnos y somos de plantear posiciones y todo lo demás. Pensando en este escenario de balotaje que vos decías que la gente está confundida. Sí. Yo no sé si suma, vos decime como encuestador y todo demás, que salgan algunos referentes a decir no voten a tal persona. Claro, no. Eso, no, cuando lo veo a Gerardo Morales decir no voten a hasta la misma iglesia, ¿no? Sí. Es cuando me parece que el mensaje para el que lo recibe es ahora invasivo. Me acaba de confirmar que tengo que votarlo, ¿no? Una cosa es lo que sucede en el plano, digamos, de el microclima político, en la esfera de los partidos políticos, y otra cosa es lo que sucede en la sociedad real. Hoy tenemos que la sociedad politizada, por llamar de una manera, que depende del partido, lo que está afiliado, lo que milita, es un grupo muy reducido de personas. El grueso de la sociedad es el tipo que labura, el independiente, el que tiene un voto volátil en el sentido de que no pertenece a ningún partido, pero vota de acuerdo al candidato, de acuerdo si le gusta o no le gusta la persona del candidato, y ese es un porcentaje importante de la sociedad. Estamos hablando del 70% de los argentinos. Entonces, que venga alguien a decirte por quién tenés que votar, la verdad que no mueve el amperímetro, no te influye. Totalmente con eso. La sociedad y el argentino vota por lo que le conviene. Y muchas veces tiene que ver la situación económica, generalmente, ¿no? El voto es una decisión emocional que sí tiene algunos atisbos de racionalidad, quizás al momento cuando más se acerca la elección, pero en general es emotivo el voto. O sea, el político o te llega o no te llega, te conecta con vos o no conecta. Entonces, así se genera el voto, de la misma manera que vos vas a un supermercado, yo te digo, bueno, decime una marca de mayonesa. Yo sé que se te ocurrió Hellmann's, haciendo chivo, pero bueno, para dar el ejemplo. Entonces, si yo te digo, decime tal político que te gusta y te surge rápido el nombre, y en ese momento se te viene a la cabeza una persona, bueno, te puedo asegurar que ese es el tipo que gana la elección. De eso se trata esto en cuanto te digo yo a la actividad esta de consultoría, ¿no? Es la manera de tratar de que la sociedad pueda ver las diferentes opciones y bueno, y gana la que mejor se vende, ¿no? Porque esto es así, digamos, no hay otra explicación. ¿Cuáles son los dos escenarios que te imaginas para Tucumán? ¿Cómo te imaginas un Tucumán con Milei y cómo te imaginas un Tucumán con Massa? Un Tucumán con Massa, obviamente, imagino un Tucumán más previsible, ¿no? Más previsible, teniendo en cuenta que tanto el gobierno de la provincia como el municipio forman parte del mismo signo político y eso de alguna manera ayuda, ¿no?
Eso en cuanto a lo político. En cuanto a lo gubernamental o lo económico, me parece que también podría estar encauzándose, digamos, la situación, creo yo, por la experiencia, si es que Massa logra desprenderse del kirchnerismo, que hoy lo tiene, digamos, de alguna manera complicado, porque bueno, lo siguen ligando a Cristina Kirchner, a Máximo, a la parte más dura de esto. Y creo que si viene Milei, me parece que sería un poco más difícil, en el sentido de que Milei está hablando, bueno, habla de autonomía de las provincias, habla de eliminar coparticipación, cosas que son muy difíciles de hacer, porque hoy todos estos temas están dentro de la Constitución, tienen rango constitucional, es muy difícil poder, a menos que vos te dediques a gobernar por decreto, y que guarda que puede ser posible si estas personas cuando llegan al poder y de alguna manera no logran cumplir con sus objetivos, bueno, se vuelven totalitarios, ¿no? Ya pasó, digamos, no es la primera vez que pasa, está en Venezuela también, él llegó por la democracia y hoy Venezuela es un estado autoritario de izquierda, pero lo es. Pero bueno, creo que habría más previsibilidad con un gobierno de Massa, me animo a decirlo. Claro. Estamos hablando con Juan Pablo Durán, es consultor político, también hace encuestas, ¿no? Sí. Tu consultora, Juan Pablo. Las encuestadoras, la verdad que en el plano nacional vienen pifiándole algunas, sí. ¿no? Con respecto al escenario de balotaje que se viene y del interés o desinterés para ese balotaje, ¿hay algún número? ¿Tienes alguna encuesta? De alguna manera estamos ante un escenario encubierto, te diré, de 3/3. Si bien hay 2 candidatos ya, cualquiera podía inferir que bueno, que se trata de un 50 y un 50 en cuanto a las posibilidades, que de hecho es así. Pero no nos olvidemos que hay un porcentaje importante de votantes, casi 11 millones de personas, o que votaron en blanco o que no fueron a votar en las elecciones generales. Es el tercio. Y que ese grupo de personas que forma parte del tercio de la sociedad argentina que no se pronunció todavía, va a ser muy desencadenante a la hora de emitir su voto y de darle la posibilidad a cualquiera de los dos que gane. Hoy está dividido obviamente el electorado, pero bueno, el resultado del balotaje va a ser si estas 11 millones de personas van por una opción más conservadora, que sería de la Massa, o apuestan a algo incierto, algo que no saben lo que puede venir, algo un escenario que no tiene de alguna manera un horizonte claro. Bueno, ¿y crees que voy a votar esa gente? Yo creo que van a votar hoy, va a aumentar el nivel de votación. No te diré el porcentaje, pero sí me animo a decir a grandes rasgos que la mitad de esas personas que no se pronunciaron sí van a emitir su voto. ¿No puede pasar una cuestión al contrario de eso? Gente que no se siente representada por ninguno de los dos y diga no voy, o voy a nulo, voy voto en blanco. Puede pasar, pero me parece que en este caso, cuando hay un balotaje, se polariza tanto la elección que la gente ve que es el último recurso que tiene, digamos, para manifestar su voluntad, no le queda otra. Entonces me parece que sí va a haber una opción, ¿no? De tanto uno como el otro, más que cuando fue las elecciones generales. Y en cuanto a porcentaje, vos decías de las encuestadoras, sí, muchas veces le erran al pronóstico porque por la modalidad y la técnica, ¿no?, de la investigación. La mayoría de las encuestas que están haciendo ahora son a través de nivel telefónico y de internet, a través de un cuestionario por redes sociales, y eso te da la posibilidad de por ahí no decir, no ser más explícito o mentir también. Claro. No es lo mismo las encuestas presenciales donde vos te sentás cara a cara con la persona que está siendo entrevistada y bueno, se construye ahí un vínculo, aunque sea en ese momento, donde la persona va contestando y es menos difícil que la persona te mienta, ¿no? Claro, pero claro. por eso es ese grado de precisión. Y la mayoría de las encuestas hoy están entre un 2 y un 5% de diferencia, tanto para Massa como para Milei. Claro. Me parece que va a ser un escenario muy parecido al de Scioli Macri del 2015. Va a ser el que gane va a ganar por muy poco porcentaje. Y en encuestas hablar de 2 puntos prácticamente es hablar de empate, ¿no? Empate técnico que se puede ir para un lado o para otro. Claro, claro. Es el margen de error, justamente. Exacto, claro. Bien.
Yo pensaba un poco en el rol de los medios, ¿no? Que algo Sí. que se ha puesto muy en boga en la época del kirchnerismo. ¿Cuántos siguen influyendo? Está bien, Milei parece un personaje creado desde la televisión, pero Sí. a su vez veo que tiene mucha más repercusión en redes sociales, por ejemplo. Y me da la Claro. impresión que los medios tradicionales van perdiendo un poco de fuerza o de capacidad de influencia, digamos. Es así. Antes existía el monopolio de los medios de comunicación, de los grandes medios, que hoy ya no existe. Hace 20 años vos tenías un medio gráfico que te marcaba la agenda, que la gente no tenía otra forma de informarse, y hoy tienes un abanico de propuestas y de información mucho más grande. La gente en general hoy no se informa entrando a los portales de diarios para leer, sino simplemente se informan a través de lo que es la red social, Instagram, Facebook. TikTok. O sea, todo el tiempo nos estamos nutriendo de información, entonces cada vez más el grado de incidencia que pueden tener los grandes medios es menor. Hoy sabemos que los medios nacionales, ya sean televisivos o gráficos, juegan políticamente para determinado sector político. Eso pasa en todos los países. Quizás en Estados Unidos se fue blanqueando desde hace mucho más tiempo para acá. Vos en Estados Unidos cada medio responde a los republicanos, demócratas, eso ya se sabe. Y creo que es más sano, ¿no? Para la democracia, porque no existe ese velo, digamos, y ese humo ahí donde la gente puede llegar a confundirse, y es más difícil poder realizar operaciones de prensa donde se pueda incidir directamente en el voto del... Pero creo que, como vos decís, no es la fuerza que tienen los medios de ahora tradicionales para incidir en el voto. Creo que el voto se va gestando, se va creando en un tiempo y termina dándose la voluntad en el momento de elección. Es muy difícil que un medio, un día para otro, te pueda inducir a votar por alguien o por otra persona. Juan Pablo, te agradecemos que hayas venido. Mirá que todavía no hemos entrado en el aspecto económico, ¿no? Que es un tema Sí, por supuesto. muy largo, pero bueno, motivará seguramente en la próxima visita para charlar sobre ese aspecto que me encantaría. Seguro. Saber por qué rumbo o qué lectura Claro. se puede hacer de lo económico, Claro. cualquiera de los dos candidatos que sean finalmente presidentes de los argentinos. Gracias por tu visita. No, ¿sí? gracias a ustedes. Está. Muchas gracias. Juan Pablo Durán con nosotros, de Durán y Asociados, consultor político con encuestas y demás, visitándonos, haciendo un análisis de lo que se viene. El próximo 12, recordemos que es el último debate, y el 19 a votar